Saludos. Hoy en Máctica y nuestras charlas MAP que realizaremos cada 15 días a las 10 de la mañana, el ingeniero Pedro Silva nos mostrará cómo crear una estrategia práctica de mantenimiento. Al final, ustedes tendrán las ideas claves para mejorar la estrategia de mantenimiento. Ingeniero Pedro, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Como bien acaba de decir Juan Carlos, mi nombre es Pedro Silva. Soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad de América en los años 70 y he tenido la fortuna de poder vivir el mantenimiento durante todas sus etapas o sus etapas de evolución que ha habido en Colombia. Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar o cómo crear una estrategia práctica de mantenimiento que me permita ser campeón mundial. Hoy queremos ser campeones de América y lo podemos hacer. Los mejores jugadores del mundo están aquí. Ustedes lo están viendo al frente. ¿Cómo llegamos allá? O sea, ¿cómo Colombia ha logrado llegar allá y cómo Colombia ha planteado los partidos con diferentes estrategias, precisamente dependiendo de su rival? Yo quiero que veamos un poquitico acá cuál es el proceso de mantenimiento, ¿sí? ¿Cómo es que mantenimiento funciona para poder ver cómo hemos dedicado a hacer una estrategia que nos permita que evolucione? Entonces, este proceso de mantenimiento, el proceso de mantenimiento, las entradas al proceso son las fallas. Muchas veces tenemos fallas reales y otras fallas que no son las fallas potenciales. Nosotros, a través del proceso, a través de una estrategia que es la que vamos a trabajar hoy, debemos obtener equipos o debemos tener equipos que sean confiables, disponibles y integridad mecánica. Es decir, queremos que nuestros equipos trabajen de una forma confiable, estén disponibles sin accidentes y sin pérdidas de ninguna clase. Todo manejado a un mínimo costo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esto es lo que vamos a trabajar. Para poder trabajar esto, necesitamos pensar en, primero, mi entrada. O sea, yo tengo dos cosas. Me piden equipo confiable con las fallas que necesito ver qué es lo que ocurre, por qué ocurren las fallas, cuáles son las causas de las fallas, por qué se cae un puente, por qué una planta puede colapsar. Miremos, vamos a hacer un análisis en la medida en que yo pueda entender cómo fallan las cosas, por qué fallan las cosas, pues muy posiblemente yo voy a poder establecer una estrategia que haga de que las cosas no me fallen. Y si no me fallen, ¿qué va a tener? Confiabilidad y disponibilidad. Incluso hasta se me va a acabar el puesto, ojalá. Pero no se preocupen que el puesto no se acaba porque siempre tendremos que hacer cosas mejores. Para poder saber por qué falla un barco, necesitamos ver cómo está compuesto el barco, porque si el barco no falla totalmente, ¿cierto? El barco falla porque fallan algunos de sus componentes. Aquí estamos viendo, puede ser el switchgear, cuarto de control. ¿Y por qué falla el cuarto de control? Seguramente fallan es por los cables. Entonces, lo que nos falla a nosotros son las partes. O sea, el barco falla porque se rompió el casco, porque se apagó el motor. ¿Y por qué se apagó el motor? El motor se apagó todo porque se taponó el sistema de inyección, el sistema de inyección de combustible. ¿Y por qué se taponó? Porque un tubo se obstruyó. Siempre es una parte la que falla. El tubo se obstruye, el cable se suelta, la tuerca se dobla, el eje se dobla como ustedes ven acá. ¿Y por qué se dobla un eje? ¿Por qué se suelta un cable? ¿Y por qué se tapona una línea? ¿Y por qué un inyector también se tapona? Pues porque con el paso del tiempo van perdiendo su resistencia hasta que el esfuerzo es mayor que la resistencia. Vamos a ver esto en otra perspectiva. Vamos a verlo acá. Las causas de las fallas, con más detalle, son por tres cosas. Primero, hay una causa inmediata que es generada por una causa básica y la cual es generada por una causa raíz. Miremos cuál es la causa inmediata. Perdón.
miremos cuál es la causa inmediata. La causa inmediata de las fallas, la causa inmediata de las fallas siempre se debe a una parte, siempre es un repuesto, es una parte la que falla, la que estamos viendo allá. En este caso es el empaque de la culata que falló. ¿Y por qué falla ese empaque de la culata? ¿Por qué falla siempre? Siempre hay una disminución de la resistencia con respecto al esfuerzo. Entonces, cuando nosotros diseñamos un componente, diseñamos una parte, diseñamos una pieza, siempre la diseñamos con una resistencia mayor al esfuerzo a la que va a ser sometida. Pero con el tiempo esa resistencia se va disminuyendo o el esfuerzo puede ir aumentando. Entonces tenemos dos cosas por las cuales falla la parte. O se disminuye la resistencia o se aumenta el esfuerzo. Entonces son las dos causas por las cuales siempre están las fallas. La mujer siempre es una parte que falla debido a una disminución de su resistencia o a un aumento del esfuerzo. Ahora, ¿cuál es la causa básica de las fallas? ¿Por qué ocurre esa baja resistencia? ¿Por qué se disminuye la resistencia con el tiempo? Entonces, siempre es una condición. Y esas condiciones son las que hacen que la resistencia se pierda. Por ejemplo, el desgaste. ¿El desgaste ocurre con qué? Ocurre con piezas que están sometidas a fricción o piezas que son rotativas, partes rotativas. Esos elementos siempre se van a desgastar y al desgastarse va a llegar un momento donde su resistencia es menor que el esfuerzo, por lo tanto se va a partir o se va a doblar o va a fallar. Otra causa por la cual las partes pierden su resistencia es el deterioro. Y ese deterioro puede ser debido por fatiga, ¿sí? O puede ser corrosión, o algunos otros componentes que puedan hacer que el material pierda esa resistencia. Entonces, dependiendo, fíjense que ustedes del tipo de componente, nosotros vamos a tener causas que me están haciendo que los materiales, que los repuestos, las partes, pierdan su resistencia, fallan. Hay otros elementos que pueden generar esa falla, como por ejemplo la contaminación. Estos elementos que les voy a mencionar son condiciones que hacen que fallen los componentes eléctricos. Las partes eléctricas fallan normalmente por estas cuatro condiciones, porque hay contaminación, es decir, suciedad, temperatura. Cuando la temperatura se sube, los componentes eléctricos pierden sus características y fallan. Igual cuando hay una variación de voltaje o un exceso de vibración. Ustedes ven, estas son las causas de las fallas. Normalmente estas partes eléctricas arriba lo que tenemos son condiciones de fricción y hay equipos que están sometidos al rotativo, al giro, a la fricción, o equipos estacionarios que tienen problemas de corrupción y fatiga. Otro elemento que puede hacer de que mi parte falle es un error de operación que me genere un esfuerzo adicional, o un error de diseño que haga que yo haya usado un material con una subestimación, no es delgado, no era el material adecuado. Esos tipos de errores lógicamente hacen de que parte falle. Pero en ese caso, cuando es de diseño, normalmente las fallas se dan prematuras, o sea, el equipo se pone a trabajar y en muy corto tiempo falla precisamente porque el material no es el adecuado o no tiene las características que requiere para poder soportar el esfuerzo al que está sometido. La otra es un error de operación que me puede generar sobreesfuerzo. Estos elementos son los que tengo que tener en cuenta para poder eliminar la falla. La causa raíz siempre es una falta de control. La falta de control precisamente nuestra gestión. Nosotros tenemos que controlar estas condiciones para que las partes no fallen, para que esa resistencia, aunque hay cosas que nosotros no podemos eliminar, por ejemplo, lo que es el desgaste simplemente va a existir, porque siempre hay un equipo rotativo que da dar vueltas, se va a desgastar. Lo que tenemos es que controlar ese desgaste para que el equipo nos dure más. Lo hacemos estableciendo unos procedimientos, ¿cierto? Normalmente las fallas ocurren porque los procedimientos existen, porque están adecuados o porque no
se siguen. Entonces, hay condiciones que hacen que mis componentes fallen de forma prematura. Otro elemento son las personas, y desde el punto de vista de las personas podemos hablar de que no tienen los conocimientos. Ya vamos a ver cómo esas personas no ajustan, no colocan, no arman trabajos de acuerdo con un procedimiento adecuado. O es que pueda que sepa, pero no aplica los procedimientos, y esto me genera los puntos de control nuestros que vienen acá. Otro elemento que necesitamos controlar es el proceso, o no sigue el proceso, o el proceso es inadecuado, o no existe el proceso. Cuando no hay proceso, normalmente pues no hay control, se generan condiciones inadecuadas, y estas condiciones hacen que esto falle. Otro elemento, desde el punto de vista humano, son las habilidades. Estas habilidades son importantísimas para poder cumplir los procedimientos, que dejar los equipos, como ustedes van a ver, perfectamente ajustados, perfectamente alineados. Esto más o menos lo que tiene que ver, las fallas ocurren porque fallan sus partes. Las partes fallan porque hay condiciones que hacen de que su esfuerzo sea superior a su resistencia en algún momento, y nuestro trabajo como estrategias de mantenimiento es de controles para hacer de que condiciones no se den, o por lo menos tenerlas controladas para mantener las vidas que nosotros estamos esperando. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué debemos hacer nosotros para poder manejar estas fallas? Estos son algunos patrones de fallas. Resulta que los señores Nodan aquí, que fueron los creadores del RCM, identificaron de que las partes fallan de acuerdo a estos patrones de falla, y dijeron que los equipos rotativos tienen este patrón de falla, es decir, llega un momento, este es el tiempo y esta es la probabilidad de falla, donde su probabilidad de falla aumenta, y entonces aquí debemos hacer mantenimiento. Estos son los equipos estacionarios, donde su probabilidad de falla aumenta con el tiempo, y entonces nosotros hacemos mantenimiento según el riesgo. A medida que vaya asumiendo, aumentando esta probabilidad de falla, nos está aumentando el riesgo. Y estos tres últimos, que son los componentes eléctricos y electrónicos, cuya probabilidad de falla es aleatoria con el tiempo. O sea, siempre existe la probabilidad de que falle mañana. Por eso la estrategia de mantenimiento que nosotros vamos a seguir cuando tenemos equipos eléctricos y aleatorios, pues el sistema de control va a ser un poquito diferente. Como los miramos en el ejemplo anterior, los equipos eléctricos y electrónicos tienen 4 condiciones que hacen que estas fallas sean aleatorias, y entonces lo que tenemos que trabajar es cómo mantener controlado esas condiciones. Vamos a mirarlo otra forma de verlo. Estos fallan, que fallan sus componentes, los componentes fallan porque tienen sus partes, y las partes fallan porque el esfuerzo que supera su resistividad, que va pasando el tiempo, la resistencia va disminuyendo, el esfuerzo aumenta, y falla. ¿Por qué falla? Porque las partes van perdiendo su resistencia y al desgaste, corrosión u otras causas, o durante la operación pueden hacer esfuerzos adicionales por sobrecargas sobre esfuerzos no considerados. En la medida que va pasando el tiempo, esta área que ustedes están viendo acá es la probabilidad de falla del componente o de la parte. A medida que va pasando el tiempo, lógicamente esta curva se va corriendo hacia acá, esta área va aumentando y la probabilidad de falla va aumentando hasta que falle. Esta es la fórmula con la cual podríamos calcular esta área, podríamos calcular la probabilidad de falla en cualquier momento de un componente, mientras nosotros tengamos el esfuerzo de resistencia, las condiciones de diseño para el cuerpo que hagamos. Las condiciones de operación y mantenimiento pueden acelerar o retardar ese proceso de deterioro o desgaste. O sea, dependiendo de cómo esté el componente, pues lógicamente en algunas partes va a ser mucho más rápido ese proceso de disminución de resistencia, y nuestro trabajo está en poderlo controlar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la estrategia de mantenimiento que debemos seguir para poder nosotros tener unos equipos disponibles y confiables la mayor parte del tiempo? Entonces, primero, la estandarización es el camino a la excelencia. Es decir, todos debemos hacer lo mismo.
Un proceso no estandarizado es un proceso que tiene un amplio rango de salidas. Un proceso estandarizado es un proceso que tiene estrecho rango de salidas. Cuando yo tengo unos ajustes, cuando yo no tengo procesos, no tengo procedimientos, es muy probable que una vez haga una reparación y me dure 8 horas y otra vez pueda hacer la misma reparación y me puede durar 2.500 horas. Cuando yo tengo un rango tan alto, quiere decir que mi proceso no existe. Entonces, por eso les mostraba cuando mirábamos las causas raíz de las fallas, la primera tenemos que tener un proceso para que todo el mundo haga las cosas igual. Entonces, el primer paso es, hay que tener procedimientos, hay que estandarizar y todas las salidas deben cumplir con la especificación. Es decir, todos debemos hacer el trabajo en la misma forma. Es muy fácil soltar tuercas. Mira este ejemplo me fascinó. Me tomaron los aviadores, de cómo se cometen errores por falta de procedimiento. Yo puedo desarmar ese tornillo, sacar esas tuercas, ¿cierto? Pero lo interesante es que si yo no las marco, si no tengo un procedimiento, para armarlo tengo 40.000 formas de armarlos diferentes, pero solamente una está correcta. Nosotros estamos acostumbrados a desarmar y desarmamos sin un procedimiento de arma. ¿Cómo debe quedar? Lógicamente yo puedo decir, no, es que la fuerza, la tuerca A yo la puedo poner donde hoy está la G. Sí, pero es que eso no se trata. Precisamente por eso es que tenemos problemas. Entonces, el primer paso es establezcamos procedimientos. No pensemos que porque nuestros técnicos son muy buenos y conocen los equipos, entonces no necesitan procedimientos y siempre van a hacer igual. No, vamos a hacer procedimientos. Y aquí viene otro elemento importantísimo. Mira lo que ocurre con los equipos que están sometidos al desgaste. Este es el límite de tolerancia. Digamos que este resultado perfecto, cuando yo monto un eje y miro los ajustes de ese eje, si yo lo dejo muy ajustado, de pronto pues voy a tener calentamiento y falla porque está muy ajustado. Pero si yo lo dejo muy ajustado, ya está desgastado y entonces el límite de tolerancia se vuelve inaceptable y el equipo falla. Cuando nosotros desarmamos y cambiamos el eje y ponemos otro eje y lo dejamos dentro del límite de tolerancia bueno o superior, fíjense el tiempo que va a pasar entre el punto donde yo lo dejé, se me va a ir desgastando con el tiempo hasta que me llega aquí. Pero si yo lo ajusto y lo dejo aquí en bueno, pues ¿qué va a pasar? Que al mes ya llegó al límite y se me va a desgastar y te va a tener la falla. Pues si yo quiero que me dure lo que me debe durar, debo ser excelente, debo tener unas metas donde debo trabajar no bueno ni superior, sino entre superior y excelente. Tolerable y aceptable solo significa que no va a fallar inmediatamente. Cuando yo lo dejo acá, en muy poco tiempo me va a fallar. Por eso es que el equipo nuevo es mucho más duradero que un equipo reparado, porque normalmente nosotros no dejamos los equipos en los mismos factores de tolerancia que tenían cuando el equipo es nuevo. Entonces, una excelente confiabilidad requiere una excelente precisión, contaminación, limpieza, ajuste, tolerancia, torque. Todos esos elementos hacen de que el equipo pierda confiabilidad. El nivel de precisión incrementa el gap de esfuerzo-resistencia entre las partes, incrementando su vida. Esto es fundamental. Cuando yo diseño un equipo, lo diseño para una vida y esa vida es esta tolerancia entre este límite y esta meta. Solo estándares de clase mundial producen resultados de clase mundial. ¿Cómo debo hacer entonces un procedimiento de instrucción? Ustedes piensan de que este procedimiento que tenemos acá es un buen procedimiento. Ustedes piensan que como este procedimiento me puede servir a mí para predecir una fe. O ustedes piensan que este procedimiento lo que me está diciendo es que ya hay una falla. Es más, cuando lo pongo aquí, hago una solicitud de mantenimiento en caso de que cualquier normalmente lo que estoy haciendo aquí es un daño. No me estoy previniendo nada, no estoy haciendo nada. Lo que estoy haciendo es perdiendo mi tiempo y encontrando daño. Estas tareas se encuentran futuras
Estas restricciones no tienen la capacidad de identificar un modo de falla y no hay un requerimiento obligatorio en comparación. O sea, lo que me está pasando acá es que me pierdo el tiempo en mis técnicas. Entonces, ¿qué es una inspección efectiva? Haga inspecciones efectivas, desgaste, tolerancia, mida de información, mida temperatura, mida aislamientos, mida ajuste, mida voltaje, compare información de diseño, establezca tendencia, meta, mantenga equipos limpios, haga mantenimiento. Esta es la primera fase para poder tener equipos confiables y productivos en nuestro negocio. Ajuste y tolerancia de todas las partes precisas y cosas, limpieza correcta, eliminación de todo tipo de contaminación, equipo libre de fricciones, esfuerzos, ejes rodamiento, girando sobre su verdadero centro, fuerzas y cargas en soporte y estructuras rígidas bien distribuidas, nada de tornillos sueltos ni vibraciones por ahí, alineamiento preciso de ejes, alta calidad de balanceo de todas las partes rotatorias, torques y tensiones correctos, herramienta adecuada, no usen alicates para soltar tuercas, solo utilizar partes que cumplan con especificaciones y asegúrese de que se ha logrado la precisión. Esto, trabajando así, en la industria petroquímica se ha encontrado un incremento de 8 veces la vida de rodamientos, reducción de costos manteniendo en un 7%, incremento en la disponibilidad de equipos en un 12%. Una excelente confiabilidad requiere de una excelente precisión. El nivel de precisión incrementa el gap de esfuerzo, resistencia en las partes, incrementando su vida, y solo estándares de clase mundial producen resultados de clase mundial. Solo estándares de clase mundial pueden producir resultados de clase mundial. Medir para controlar y controlar para mejorar. Muchas gracias. Quedamos entonces pendientes de sus comentarios. Ingeniero, excelente, muchas gracias. El día de hoy nos vamos con una cantidad de elementos para mejorar nuestras condiciones de mantenimiento, de nuestras prácticas de mantenimiento. Nos estamos viendo entonces en otra MAP dentro de 15 días para que sigamos hablando de mantenimiento en la práctica. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, muy amables.